Porque como hemos hablado anteriormente, estamos viendo dos aspectos o dos planos del Evangelio. Es como un ángulo de 45 grados, como un ángulo de 45 grados. Por un lado tenemos la grandeza de Dios, quién es Dios, su santidad, ¿verdad? Lo que hemos estudiado. Y ahora vamos a un segundo plano de estudio del Evangelio, de quiénes somos nosotros y entender nuestro pecado. Entonces, esas dos magnitudes van abriendo nuestro concepto, el entendimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque me voy dando cuenta que Dios es más grande de lo que yo pienso, y por otro lado, ahora nos vamos a dar cuenta de que yo soy más malo de lo que he pensado, de lo que me he imaginado, que Dios es más maravilloso de lo que jamás pude imaginar, y que yo soy más depravado de lo que yo jamás pude pensar. Entonces, cuando nosotros vamos abriendo ese entendimiento, en un principio, por supuesto, lo que une, ya ustedes tienen una ventaja, ya yo hablé un poquito con algunos al respecto, mientras nosotros tenemos estos dos planos, lo único que une el plano de la santidad de Dios y la depravación del hombre, ¿qué es? ¿Qué es lo que une al Dios pecador con el Dios santo? Cristo, la cruz de Cristo. Pero ¿qué pasa? Si mi entendimiento de Dios es pequeño y mi entendimiento de mí mismo es pequeño, la cruz a mis ojos va a ser pequeña. Como cuando lo cortito que es en ese ángulo aquí cerquita. Pero mientras más grande y más amplio es mi conocimiento de Dios, de la santidad de Dios, mientras más amplio es mi conocimiento de mí mismo, más grande a mis ojos va a ser la cruz de Cristo y el Evangelio. Y eso es lo que queremos hacer. A la medida que nosotros nos vayamos adentrando ahora en este semestre a estudiar quiénes somos y nuestra depravación, la cruz, hermanos, ahora debe tomar una dimensión más grande y más hermosa. Y entonces ya nos vamos a dar cuenta que sí es cierto que el sacrificio de Cristo fue algo valioso, pero vamos a ver la magnitud del Evangelio a la luz de estos dos planos del Evangelio. Ahora entonces vamos a adentrarnos en este estudio del hombre. Por supuesto, ¿dónde empezamos? Empezamos en la palabra de Dios. Empezamos en el Génesis y vamos ahí a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios y luego vamos a tener un tiempito de oración. En Génesis 2, 7. Vamos a leer Génesis 2, 7 en adelante. Conocido pasaje, pero es importante volver a ellos. Dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente del Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertían en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, que rodea toda la tierra de Ávila, y donde hay oro, el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, y este es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Versículo 18. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre los llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta y nos enseña acerca de ti. Señor, en estos minutos que vamos a meditar en la creación del ser humano, la creación del hombre y la mujer, Señor, tu
tu propósito y tu plan en la creación del hombre. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en el cansancio de nuestra mente, en la limitación de nuestras mentes, Señor. Danos la capacidad de poder recibir tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros y poder agrandar, como hemos dicho, ese concepto que tenemos de la belleza del Evangelio, Señor, y poder aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que comenzamos en este punto donde la Biblia nos enseña que la creación del hombre no es un accidente y no es algo de la casualidad. No, el hombre no sale de la irracionalidad y del caos. Más bien el hombre es la obra creativa del Señor, la obra creativa del Dios eterno. Después que Dios creó todas las criaturas, entonces el Señor forma al hombre del polvo de la tierra y Dios hace algo diferente que no hizo con las demás criaturas, demás animales y demás creación. Dios sopla aliento de vida en la nariz y entonces Adán fue un ser viviente. Así que luego de Adán, el Señor forma a Eva, su mujer, para ser su ayuda idónea, su complemento, su compañera. Y a ellos el Señor les ordenó a ellos que llenaran la tierra y que se multiplicaran y que ejercieran un dominio bajo el dominio de Dios. Así que toda la humanidad tiene un ancestro común en ese principio, un padre y una madre humana. Todos somos hijos de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva. Ahí comienza la humanidad. La Biblia asume la existencia de Dios. El versículo 1 de Génesis 1, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio Dios creó. Asume ya la existencia de Dios, asume que Dios es el creador y por lo tanto nosotros somos responsables ante ese Dios. Así que la Escritura es clara en el concepto de que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios y para Dios. Eso es importante. Ven las palabras ahí, por Dios, por medio de Dios, provenimos de Él, pero fuimos creados también, no solamente por Dios, sino fuimos creados, ¿qué? Para Dios, con el propósito de ser creados para Él, para vivir para su gloria, ¿no? Entonces, y encuentran el significado de su existencia solo en amarlo a Él, glorificarlo a Él y hacer su voluntad. Esa es la idea del resumen más de toda la lección de esta noche. El significado, encontramos el significado de nuestra existencia solo en amarlo a Él, glorificarlo a Él y hacer su voluntad. Así que a diferencia de los animales, aunque algunos quisieran decirle que somos familia de los animales, nosotros fuimos creados de manera diferente. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Esa palabra en latín que los teólogos utilizan es la palabra imago Dei, imagen de Dios, a imagen de Dios. Y al hombre y a la mujer se le concede el privilegio de vivir en una relación personal y continua con Él. Seres pensantes, seres con personalidad que tienen la capacidad de comunicarse y tener una relación personal con su Creador, de manera que pueden ejercer las características de la personalidad como emociones, sentimientos, voluntad. Entonces, estas verdades, intelecto, emociones, voluntad, estas verdades son de gran importancia. ¿Por qué? Porque entender esto definen quiénes somos y el propósito para lo cual fuimos creados. Hay cosas que tenemos que saber que no somos o que no son ciertas. Una de ellas es que nosotros no somos los autores de nuestra propia existencia. Eso quiere decir que nosotros fuimos traídos a la existencia, vinimos a ser porque Dios en su misericordia y en su voluntad así lo quiso. Existimos por la voluntad de Dios, porque fue el deseo de Dios así hacerlo. Y en segundo lugar, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos dueños de nuestra propia vida, no somos amos de nuestro destino. Todo lo contrario, Dios nos hizo para sus propósitos y por su buena voluntad. Entonces, ya sabemos, tenemos un creador y Él nos crea en amor y en misericordia, en gracia, para poder relacionarnos con Él, con un propósito perfecto dentro de su voluntad para glorificarlo a Él. Por lo tanto, si eso es cierto,
Si buscamos separarnos de Dios, es intentar arrancarnos de la vida misma. La vida perfecta, la verdadera vida es Dios. Fuera de Dios no hay una verdadera vida. Por lo tanto, si vivir separado de Dios es arrancarnos de la misma vida. Y vivir independientemente de su persona y de su voluntad es negar el propósito por el cual fuiste creado. O sea, el hombre, el ser humano trata precisamente de ir en dirección contraria a Dios, vivir separado de Dios y vivir independiente de Dios. El tema es que vivir de esa manera no es vivir, porque Dios es la fuente de la vida. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Vivir separado de Dios es vivir en muerte, lo contrario a la vida. Así que en esto que hemos leído de Génesis, encontramos aquí el resumen de la creación del hombre. Entonces, en Génesis 2:7, nosotros vimos este versículo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué nos comunica esto? Esto nos comunica que el hombre proviene de la mano poderosa y creativa de Dios, que le pertenece, pues Él nos hizo, y como dice el salmista, y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos da el soplo de vida y entonces vivimos. Somos dependientes y debemos rendir cuentas a nuestro Creador. Y es por esto que el Evangelio es tan chocante con el ser humano. Y para el ateo es ese conflicto en el corazón. Porque si Dios existe, entonces somos responsables ante Él y tenemos que dar cuenta. Así que este pasaje nos habla de dos cosas cuando leemos este versículo. Habla de gloria y habla de humildad, interesantemente, ¿no? Por un lado, la gloria de que Dios revela que la creación fue un resultado de un acto especial, personal de Dios. Dios no tomó al caballo y sopló en las narices del caballo. Dios no tomó y se ensució las manos para crear al elefante. Dios crea al hombre y a la mujer de manera especial y con un trato personal. Por eso, entonces, al ser creado por Dios, el ser humano tiene una gloria aparte, distinta. No es igual. No somos animales, aunque algunos parecieran, pero no lo somos. Ese para que se despierten, ¿verdad? Y por otro lado, la humildad. Dios nos dice que Dios nos crea de manera especial, pero cuando ya nos vamos inflando, ¿verdad? Así como que ya nos vamos agrandando. ¡Ay, soy especial! Entonces, del otro lado, Dios hace un balance para que nosotros no nos vayamos como un globo aerostático y nos vayamos a la atmósfera. Él nos mantiene humildes y nos dice que Él fue creado del polvo de la tierra. Somos un pedazo de barro, ¿verdad? Somos especiales, Dios nos creó de manera especial, pero somos polvo. Por tanto, nuestra existencia depende completamente de Dios. Separado de Dios, nosotros solamente somos polvo sin vida. El hombre sin Dios simplemente es polvo. Saque a Dios de la vida de una persona y simplemente es polvo sin vida, barro, sin inerte. Entonces, ese es los dos aspectos de la creación del hombre, gloria y humildad. Luego, en el segundo capítulo, en el 2:21, nosotros vamos a ver el relato de que Dios crea solamente al hombre, sino que también crea a la mujer. Y se resume en este momento y tenemos ahí Génesis 2:21-23. Entonces dice, entonces el Señor hizo caer el sueño profundo al hombre, ya lo leímos, se durmió, él toma una de sus costillas, cierra la carne en su lugar y de la costilla que el Señor había tomado formó, escucha bien la palabra ahí otra vez, Dios formando a una mujer y la trae al hombre. Entonces, por supuesto, a Adán le pasó lo que a Oscar le pasó en el aeropuerto el otro día y empezó a decir una poesía y dice, esta es la hora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La primera poesía que encontramos, Adán estaba enamorado, vio la belleza de la creación de Dios en la mujer. ¿Qué nos comunica esto, hermanos? Nos comunica que la mujer es también, escuche bien, es también creación especial de la mano de Dios. Ella es tomada del hombre en dependencia de Dios. Entonces podemos ver igualdad de valor
igualdad de valor y al mismo tiempo dependencia de roles, porque fue tomada del hombre. Así que a diferencia del hombre que fue tomado del polvo de la tierra, y así las mujeres tienen algo de qué gloriarse, ¿verdad? Y cuando estén discutiendo ahí en la casa, pueden decir, tú lo que eres un barro, porque yo fui costilla, pero tú eres barro, ¿verdad? Ahí hay algo, le damos ese punto a la mujer, ¿verdad? Ella fue creada de la costilla, no del barro. Mas, sin embargo, este hecho transmite varias verdades importantes, ¿Y cuáles son las más prominentes? Uno, vamos a ver entonces, no sé si lo tengo aquí, no, pero nos quedamos en ese pasaje. En primer lugar, la mujer fue creada por un acto especial y personal de Dios, igual que el hombre. Dios la forma, ¿recuerdan? Él se involucra. Él no está mandando solamente un mandato de su voz, él la crea con sus manos. Es igual que el hombre ante Dios. Y dos, aunque la mujer le fue dado un rol diferente al hombre, por supuesto, ambos, a pesar de que tienen un rol diferente, ambos son interdependientes uno del otro. Se dependen. El hombre, no es bueno que el hombre esté solo, pero tampoco es bueno que la mujer esté sola, hermano. Son interdependientes. Y Dios lo describe especial en 1 Corintios cuando Pablo dice esto. Pablo dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. ¿Ven? Es como para que no tiene el hombre nada de que gloriarse, ni la mujer tampoco. Hay una interdependencia. La mujer procede del hombre, pero el hombre procede de la mujer también, porque el hombre sale de la mujer, es lo que está diciendo Pablo, pero todo procede de Dios. Amén. Entonces, aquí no es un punto de jerarquía animal, digamos. Es una interacción hermosa de la creación de Dios en dependencia del Señor. Así que ya habiendo visto esa parte, vamos también a ver que el hombre ha sido creado de manera excepcional, de manera distinta, de manera única, en contraste con toda la creación. Génesis 1:26 dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Vamos a ver algunas cosas de ahí. En primer lugar, vemos que Dios dice, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Nos habla de que Dios se involucra personalmente y activamente en la creación del hombre y la mujer. El ser humano proviene del involucramiento personal para una relación personal con el Dios creador. ¿Ven? Un involucramiento personal para una relación personal con el Dios creador. Y entonces debemos notar, como nos dice el autor del libro, que Dios no dijo, haya hombre, como dijo haya peces, haya plantas, ¿se acuerdan? Él dijo, hagamos, y esto transmite la idea de un involucramiento, una relación personal mayor y diferente. Así que aquí también podemos ver un detalle. Por ahí algunos han visto esta frase y han visto algunas otras cosas y podríamos especular de la frase, pero más sin embargo, esta frase de hagamos a nuestra imagen puede decirnos algunas deducciones de la misma que podemos decir. En primer lugar, cuando dice hagamos, por el hecho de que es plural y habla de nuestra imagen, o Dios no dice voy a hacer al hombre a mi imagen, que hubiera sido lo normal, que hubiera escrito, voy a hacer al hombre a mi imagen. Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural. Eso tal vez puede ser una referencia, no realmente a los ángeles. ¿Por qué? No es una referencia a los ángeles porque el acto de creación a través de todas las escrituras siempre se le atribuye exclusivamente a Dios.
En ninguna parte de la escritura usted va a encontrar, y el arcángel fulano creó tal cosa, o el ángel que aquel ayudó a crear tal cosa. No, el acto de creación solamente se adjudica y se atribuye exclusivamente a Dios. Por lo tanto, no está hablando aquí, Dios no le está hablando a los ángeles, porque los ángeles no son parte de la creación, no le está hablando a los ángeles. Segundo lugar, podemos ver que respalda la verdad de que la creación es el resultado del decreto de Dios. Dios dijo y fue hecho. Con su voz, con su boca, Él ha creado y fue hecho. De la nada Él crea. De la nada Él crea. Entonces, está confirmando que es Dios, porque Él es el que del decreto de Dios son todas las cosas. En tercero, esta frase plural podría ser la primera revelación en las Escrituras con respecto a la pluralidad de Dios, a las personas de la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si nosotros deducimos esto, ciertamente esto no está en conflicto con la enseñanza de todas las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan que en el acto de creación estuvieron involucrados tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, y se atribuyen obras. Colosenses dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesucristo. Nos habla también de la obra de creación del Espíritu. El Espíritu se movía sobre las aguas, y entonces la Trinidad conjunta creando. Pero no solamente dice hagamos al hombre, sino que en la segunda frase dice a nuestra imagen. ¿Verdad ahí? A nuestra imagen. ¿Qué significa esto, hermano? Fuimos creados de forma única y especial a la imagen de Dios. Por lo tanto, somos portadores del imago Dei. No somos iguales que Dios, pero no somos iguales que los animales. Somos diferentes y estamos por encima del mundo animal. Hermanos, esto es importante en medio de una sociedad que a veces el valor de la vida de un animal es mayor que el de la vida de una persona. Es una distorsión al orden y al valor de la creación. El hombre ha sido creado y ha sido puesto por encima. El salmista nos dice en el Salmo 8 que Dios nos coronó de gloria y de honra. De gloria y de honra. Así que cuando Él dice que fueron creados a su imagen, Él no dice, sea el hombre creado en su especie. No, Él dijo eso a los animales. Los reptiles, según su especie. Los que se arrastran en la tierra, según su especie. Los peces del mar, según su especie. Las aves, según su especie. No dijo el hombre y según su especie. Él fue diferente. Fuimos creados. Él dijo a nuestra imagen, a la imagen de Dios. La humanidad es única entre la creación porque solamente el ser humano tiene la imagen de Dios, tiene el sello del imago Dei. Por lo tanto, esto es hermoso y diferente. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? La imago Dei, ser creado a la imagen de Dios, no significa como algunas sectas por ahí dicen que nosotros somos diositos pequeños. No, somos creación. Dios no es creación. Somos creados, pero somos creados de manera especial y tenemos el sello de la imagen de Dios. Vamos a ver tal vez varias cosas que nos dice nuestro libro que tal vez involucra este concepto. No, quedamos aquí. En primer lugar, personalidad. La imagen de Dios incluye el tema de la personalidad. Adán y Eva eran criaturas personales, conscientes de sí mismas. No eran animales controlados por sus instintos, no eran robots programados. Ellos no estaban respondiendo a estímulos, sino que tenían la capacidad de decidir, voluntad propia. Ellos también la imago Dei nos habla de la espiritualidad. La Biblia nos dice que Dios es espíritu y que es necesario que las personas le adoren en espíritu y en verdad. Así es razonable esperar que este mismo atributo del hombre, que fue creado a la imagen de Dios. Adán y Eva eran solamente más que un barro animado. Esto no es como Gepetto creando a Pinocho. No es que el barro se empezó a mover y dice, mira cómo yo muevo a este barro. No, hermanos, somos espirituales, estamos dotados con una capacidad diferente y genuina de que podemos conocer a Dios y tener comunión con Dios y responder a Dios en obediencia, en adoración, en acción de gracias.
Tenemos esa capacidad y gloria a Dios por eso, hermano. ¿Alguna vez usted le agradeció al Señor por haberlo creado con esa capacidad de comunicarse con Él? Qué hermoso, ¿no? No solamente eso, sino que el Imago Dei también nos habla de conocimiento. Colosenses 3:10 nos describe este aspecto como de tener un conocimiento pleno de Dios. Esto no significa que Adán y Eva tenían todo el conocimiento de Dios, que ellos sabían todo, pero como criaturas ellos tenían una característica diferente, ellos que podían comprender a Dios, que tenían un conocimiento, una capacidad de poder conocer a Dios. El conocimiento que ellos poseían realmente en ese momento era un conocimiento puro antes del pecado, era un conocimiento de Dios todavía inocente. También la Imago Dei significa que tenemos voluntad, como había dicho, podemos tomar decisión con autodeterminación, tenemos la libertad de elegir, podemos elegir. Y en último lugar, podemos ver que el Imago Dei también se refiere a inmortalidad. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fueron creados en ese momento, sin los efectos del pecado, podían vivir para siempre. Si ellos no hubieran pecado, hubieran existido por siempre. De todas maneras, el ser humano posee un alma, aún hoy, aún después de los efectos de la caída, tenemos un alma inmortal. La inmortalidad del alma debe llevar a todas las personas a asombrarse en Dios y a la dependencia que tenemos del Creador. Ya que es un alma eterna, las decisiones que tomamos tendrán consecuencias eternas. No hay escapatoria. Tenemos un alma eterna, las consecuencias deben ser eternas. Nuestro pecado es en contra de un Dios eterno. Las consecuencias del pecado en contra del Dios eterno son eternas. Por otro lado, entonces dice, vamos a ir aquí, Génesis 1:26. Sigue diciendo, ejerza dominio. Esa palabra, ejerza dominio, en la Reina Valera dice que se señoree, que tenga señorío sobre la creación. Pensemos en esto, hermano. Qué gran privilegio le ha dado Dios al ser humano, ¿no? Le ha puesto sobre toda la creación para su cuidado, para la administración de la creación, bajo la autoridad de Dios, la autoridad suprema de Dios y para la gloria de Dios. Así que al hombre y a la mujer se le da ese privilegio. Y es un privilegio, pero al mismo tiempo es una ¿qué? Una responsabilidad. Un privilegio, pero una responsabilidad. Y bueno, el autor lo hace, otros dicen esa misma idea de que Adán y Eva eran vicerregentes, virreyes de la creación. Su gobierno no iba a ser independiente de Dios, del gobierno de Dios, sino en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Ven? No era que Dios le dijo, miren, ahí está su planeta, hagan lo que ustedes quieran con el planeta, lo que se les dé la gana. No, ellos iban a regir y gobernar bajo la soberanía y el mandato de Dios. Y ellos iban a gobernar para dos cosas. Uno, para su propio beneficio, para el beneficio y el cuidado de la creación, pero últimamente para la gloria de Dios. Entonces, ahora sí, ahí en Génesis 1:26, estamos aprendiendo entonces varias cosas. ¿Qué aprendimos? Que el hombre es excepcional dentro del resto de la creación, único, que ya solamente el ser humano es creado a la imagen de Dios. Así que, aunque el hombre es excepcional, tiene el mismo propósito que el resto de la creación. ¿Cuál es este? El hombre no fue hecho para sí mismo, sino para la gloria y buena voluntad de Dios. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos van a enseñar un poquito acerca del propósito principal de la creación del hombre y del ser humano. Salmo 104 nos dice, sea para siempre la gloria del Señor. Alegren el Señor sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación. Yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía al Señor, aleluya. ¿Qué aprendemos de este pasaje?
Yo le voy a dar un resumen por cuestión de tiempo para que usted vea todo lo que podemos, tal vez, parte de lo que podemos ver aquí en este pasaje. La gloria le pertenece al Señor. Fuimos creados para su gloria, para su alabanza, para meditar en Él, para gozarme en Él. Dios se glorifica a sí mismo por medio del juicio y nosotros hemos de alabarle. Todas esas enseñanzas lo vemos ahí, lo voy a repetir. La gloria le pertenece al Señor, viste el versículo 31. Fuimos creados para su gloria, para su alabanza, al Señor cantaré mientras viva, para meditar en Él, viste, versículo 34, sea agradable mi meditación, para gozarme en Él, yo me alegraré en el Señor. Dios se glorifica a sí mismo por medio del juicio, se han consumido en la tierra los pecadores y nosotros hemos de alabarle. Ahí está. Todo eso podemos verlo ahí. El objetivo del hombre no es de vivir de manera independiente. El hombre fue creado para el placer o satisfacción de Dios, para la gloria de Dios. Un resumen de teología de lo que dice la Biblia en un catecismo muy famoso de la historia, Westminster, dice que el propósito final supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, para encontrar el significado de nuestra propia existencia en Dios y para nuestro deleite pleno y eterno. Entonces tenemos también otro pasaje, Romanos 11:36, nos dice, ¿podemos leerlo todo junto? A ver, ¿todavía lo vemos desde ahí? ¿Sí? 1, 2 y 3. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es el propósito principal? Fuimos creados por Él, fuimos creados para Él y fuimos creados para glorificarle eternamente. Aquí, ese es el círculo perfecto, dibuja el apóstol Pablo. La vida del hombre se origina en Dios, continúa a través de Dios y el propósito final es traer gloria y honra y alabanza a Dios. ¿Ven? Ese es el círculo perfecto del que somos hechos. Cuando nos salimos de ahí, estamos desalineados. ¿Te has visto cuando se desalinea, está desajustado el vehículo, que tiene que alinear nuevamente la rueda porque va chueco y va así la rueda? Y usted dice, en cualquier momento se sale del auto, dice. Cuando vivimos fuera de este círculo, vamos a vivir chuecos, desalineados. Hay otro versículo que nos habla del propósito de la creación, Colosenses 1:16, muy, muy conocido. Porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, poder, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es el propósito principal de la creación según este pasaje? En Cristo, o sea, en su poder y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todo existe a través de Él y todo le pertenece, todo es para Él. Así que aquí nosotros, ese pasaje está hablando de Cristo cuando dice Él, está hablando del Mesías Cristo y habla que todo fue creado para Él. Encontramos significado en nuestra existencia misma, en Él. Así que el hombre, ahí sí, con el resto de toda la creación, fuimos hechos para Dios, para su gloria, para su deleite. Y ambos, el hombre y la mujer, encontramos el sentido de nuestra vida solamente al amar a Dios y al glorificarlo. ¿Por qué? Porque fuimos traídos a existencia por la voluntad misericordiosa de Dios. Y no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, hermanos, quien nos hizo no para nuestros propios propósitos, sino para su deleite y para su gloria. Amén. Ahora, ya con esta idea vamos a concluir aquí con unas ideas. ¿Cómo entonces debemos responder ante esta verdad? ¿Cómo debe de responder la humanidad? En primer lugar, el ser humano y la mujer, el hombre y la mujer debe responder de esta manera. Debe responder en primer lugar en reverencia. En reverencia. Dice Salmo 33, 6 al 9, el versículo 8, por cuestión de tiempo, váyase ahí. Tema al Señor, toda la tierra tiemblen en su presencia. Tiemblen, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Debemos actuar en reverencia. En segundo lugar, y ahí le van a ir apareciendo uno por uno. En segundo lugar, debemos responder en adoración. Ante esta verdad, nosotros debemos responder en adoración.
Dice el Salmo 95:6, vengan, adoremos. Y, aquí, espérense, perdón. Ahí está. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Haremos esto, hermanos, ante estas verdades, nuestro corazón se humilla y se postra y se doblega ante el Señor. En tercer lugar, debemos responder en servicio al Señor. Nos debemos a Él. ¿Cómo no vamos a servirle? Sirvan al Señor con alegría, dice aquí. Mira, me encanta este salmo, porque Él nos dice, sirvan al Señor, como dicen en Dominicana, entruñados. No, sirvan al Señor como con alegría debemos servir. No solamente debemos responder en reverencia, en adoración, en servicio, sino que también debemos responder en amor. ¿Qué nos dijo el Señor que es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solamente si Él hace lo que nosotros le pedimos que haga. ¿Así dice? No. Cuando las cosas van bien, entonces ama al Señor. No. Amemos al Señor con todo nuestro ser. Y en último lugar, pero no por menor, debemos responder en gloria y en honor. 1 Corintios 10:31 y con eso terminamos. Entonces, ya sea que coman, y eso sí hacemos todos los días, o que beban agua, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Aceptamos ese desafío de vivir para la gloria de Dios? Quiera el Señor que así sea por la ayuda de su Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra que nos anima y nos da el propósito, nos aclara, nos recuerda, nos enseñas el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, para lo cual hemos sido creados, Señor. Vemos el valor del ser humano ante tus ojos, a la imagen, creado a tu imagen, a tu semejanza. Y al mismo tiempo, Señor, nos humilla al saber que somos polvo, Señor. Señor, que no fuimos creados para nuestro deleite o para nuestro propósito, para nuestros planes, para nuestras propias metas. Fuimos creados para tu gloria. Porque ahí, Señor, es donde encontraremos el gozo pleno y eterno y el disfrute completo cuando vivamos para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a responder de esta manera, en servicio, amor, obediencia, en adoración, en honor y en gloria para ti, Señor. Sabemos que luchamos contra el pecado a la medida que nos adentramos a entender esta lucha que tenemos y nuestra naturaleza. Ayúdanos, Señor, a ver más grande y más maravillosa la gracia de Cristo, de cómo toma a pecadores, perversos, depravados, rebeldes, y nos acercas y nos llevas ante la santidad y la gloria de un Dios maravilloso. Es una gracia abundante, es una gracia maravillosa que no podemos entender, pero te alabamos por esa gracia inmerecida en Cristo y ayúdanos por tu Espíritu, Señor, a vivir una vida que traiga gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.